Nos situamos el día de hoy en las costas de Iquique, actual puerto del norte de Chile, en Sudamérica. Una bahía rodeada por las arenas del desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Año 1879. Chile se enfrentaba en aquella época en la denominada Guerra del Pacífico a Perú y Bolivia, un conflicto que definiría las fronteras entre los tres países. El 21 de mayo de 1879 quedaría fijado en la historia como el día del combate naval de Iquique, y en él brillaría uno de los mayores héroes sudamericanos, Arturo Prat Chacón. Se dice que su hazaña se estudia en las diversas armadas del mundo, junto a otros grandes hombres de mar, como el almirante Nelson, Blas de Lezo, entre muchos otros. Arturo nació el 4 de abril de 1848, al sur de Chile, cerca de la localidad de Chillán. Su capacidad de entrega al estudio y su estricto sentido de la responsabilidad fueron características muy tempranas en el joven Prat, y de ello dan cuenta diversos documentos de la época. Ingresó muy joven a la escuela naval, destacando como alumno y luego como profesor. En 1875 obtuvo el título de abogado. Se casó y tuvo 3 hijos. Luego de estallar la Guerra del Pacífico y bajo las órdenes del almirante Juan Williams Rebolledo, Arturo Prat tomó el mando de la Esmeralda, nombre de la embarcación junto a la cual sería recordado por siempre. El 21 de mayo de 1879 se enfrentarán las fuerzas chilenas y peruanas en el combate naval de Iquique. La correlación de fuerzas era muy desigual y quedó en evidencia desde el comienzo del combate, mientras Chile contaba con la ya mencionada corbeta Esmeralda y la goleta cañonera Covadonga, viejas naves de madera unidas a la Armada chilena desde tiempos de la guerra contra España, liberada entre los años 1864 y 1866. Perú contaba con 2 blindados, el Huáscar y la Independencia. El 21 de mayo de 1879 en Iquique, las naves chilenas mantenían su posición, su misión, el bloqueo del puerto de Iquique, entonces peruano. Esa mañana, la Covadonga, liderada por el capitán Condel, patrullaba el exterior de la bahía. Al alba, el horizonte estaba cubierto de una espesa neblina. A las 6:30, el vigía gritó: ¡Vamos al norte! La frágil embarcación izó la bandera rápidamente en señal de enemigo a la vista, y lo afirmó con un cañonazo de advertencia para la Esmeralda. La suerte estaba echada. El Huáscar era comandado por otro prohombre de los mares, Miguel Grau, conocido como el Caballero de los Mares, quien arengó a sus hombres. Prat, por su parte, rápidamente se vistió para el combate, ciñéndose la espada al cinto, y ordenó arrojar al mar la correspondencia para que no cayera en manos enemigas. La población de Iquique, por su parte, luego del cañonazo de la Covadonga a primeras horas de la mañana, se acercó a la playa para presenciar los acontecimientos. Mientras en la cubierta de la Esmeralda, Prat arengaba a su tripulación: muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. A cabo de unos segundos, el Huáscar atacó a los buques chilenos mediante un cañonazo que dio inicio al combate. Prat ordenó a Condel navegar con la Covadonga a baja profundidad hacia el sector de Punta Gruesa, situado al sur, siendo este seguido por el buque peruano Independencia. Ya hablaremos de ellos. La bahía de Iquique se transformó entonces en el escenario en que se enfrentaron 2 buques, 2 hombres, 2 países. La Esmeralda respondió al ataque con sendos cañonazos hacia el Huáscar, mediante proyectiles que parecían rebotar en su coraza. La vieja Esmeralda reventó entonces sus calderas, ya averiadas por el uso de los años, quedando casi inmovilizada. Había pasado más de 1 hora de combate y los buques no presentaban daños considerables,
La Esmeralda aún no había sido impactada por los proyectiles del Huáscar, pues por la forma de disparar por elevación, los tiros de este caían en la playa, pudiendo dañar a la población. Tropas militares peruanas en tierra decidieron atacar a la embarcación chilena desde la orilla, mediante la artillería, lo cual llevó a Prat, pese a su compleja situación, a mover la embarcación a un sitio más seguro. Con esto, la Esmeralda quedó vulnerable a un ataque del blindado peruano, mediante el espolón, una prolongación de la proa de los buques acorazados que les permitía embestir al buque adversario. Entonces Grau decide utilizar esta técnica y embestir a la embarcación de madera, provocando una gran avería bajo la línea de flotación. Era un arma letal, especialmente contra buques de casco de madera, como era la Esmeralda. Durante este desplazamiento, la Esmeralda recibió el primer impacto de un proyectil de 300 libras del blindado peruano. El comandante Grau, seguidamente, decidió realizar el primer ataque de espolón sobre su costado de babor. El choque fue fuerte, y el castillo del Huáscar quedó a la altura de la toldilla de la Esmeralda, que era más alta. Al impactar ambos buques, el Huáscar disparó sus cañones a quemarropa, produciendo una matanza espantosa de la gente que se encontraba en la cubierta de la Esmeralda. Fue entonces cuando Prat, reconociendo la oportunidad y el destino que esperaba la Esmeralda, tomó una decisión crucial, una decisión que lo inmortalizaría. El comandante Prat, al ver a sus pies el castillo del Huáscar, gritó: ¡al abordaje, muchachos!, lo que solo fue oído en medio de un estruendo por un sargento. Otros dicen que se incorporaría un tercer hombre. El comandante Grau, previniendo el peligro de que su buque fuera abordado por los demás tripulantes de la Esmeralda, se retiró rápidamente. Mientras el sargento cayó acribillado en el castillo de la nave peruana, Prat llegó cerca de la torre blindada de mando, donde fue alcanzado por un disparo que lo hizo caer de rodillas, recibiendo posteriormente un balazo en la frente que le produjo la muerte de manera instantánea. Luego de la muerte de Prat, Grau esperaba que el resto de la tripulación chilena se rindiera, lo que nunca ocurrió. Decidió entonces embestir nuevamente a la Esmeralda, lanzándose a toda velocidad, ahora por el costado de estribor. Esta vez el choque produjo daños mayores, ingresando a raudales el agua. La Esmeralda se encontraba detenida en medio de la bahía, hundiéndose lentamente. Después de la segunda embestida, el Huáscar disparó con sus cañones de 300 libras a muy corta distancia, perforando el casco de la corbeta. Pasaron alrededor de 20 minutos cuando el Huáscar se lanzó por tercera vez sobre la corbeta. Esta vez, el espolón se clavó en el medio del casco, por el costado de estribor, disparando nuevamente y produciendo una gran mortandad entre los sobrevivientes. La Esmeralda, herida profundamente en sus entrañas, comenzó a hundirse rápidamente de proa, mientras los sobrevivientes se preparaban para el inminente hundimiento. Eran las 12:10 cuando la Esmeralda halló su tumba en el mar. Se hundió con todas sus banderas, sin rendirse, y yace hasta el día de hoy en Iquique, hoy un importante puerto chileno. De una dotación total de 201 hombres, murieron 141. Mientras tanto, más al sur, en Punta Gruesa, la suerte era distinta, ya que la frágil Covadonga, al tener menor calado, direccionó el blindado Independencia a zonas menos profundas, terminando este navío encallando al impactar con las rocas del lugar. Los combates disputados ese memorable 21 de mayo de 1879 marcaron el desarrollo posterior de la Guerra del Pacífico. En el transcurso de los días, cuando se conocieron con más detalles los hechos ocurridos en Iquique y Punta Gruesa, Chile entero se alzó orgulloso y satisfecho. Los héroes de Iquique sirvieron de motivación a cientos de chilenos que se alistaron voluntariamente a sus fuerzas armadas. Terminado el combate, Miguel Grau, haciendo gala de su grandeza, envió a la viuda del capitán chileno Arturo Prat sus pertenencias y una sentida carta en la cual afirmaba: «Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted, y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 pasado,
que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, como usted no lo ignorará ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle a usted las inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún consuelo en medio de su desgracia, y por eso me he anticipado a remitírselas. Miguel Grau moriría tiempo después, en el combate naval de Angamos, también durante la Guerra del Pacífico, instancia en que perdería la vida de manos de tropas chilenas, las cuales se apoderaron del blindado Huáscar, definiendo el destino de la guerra. Finalmente, Chile se impuso en la guerra, adquiriendo importantes territorios ricos en salitre, materia prima fundamental en la economía chilena de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Actualmente, no hay ciudad en Chile donde no haya una calle o un monumento en honor a Arturo Prat, héroe que por los acontecimientos antes relatados encontró su lugar en la historia.